carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice lo siguiente, la palabra de Dios: humillaos pues, primero dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ese es el versículo, lo repito para que lo vayamos asimilando. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Le vamos a pedir que si en esta ocasión nos ayuda a dirigirlo Sergio, ¿verdad? Sergio, si nos puede dirigir 2 veces a la congregación, por favor. Bien, hermanos, vamos a iniciar. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Una vez más. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Muchas gracias. Este versículo, hermanos, creo que es el parteaguas en la vida de aquellos hijos e hijas del Señor que quieren tomar con seriedad las cosas de Dios, o que quieren aprender más de Dios y saber cómo desempeñar la obra de Dios. ¿Bajo qué bases podemos funcionar en la obra de Dios? Véalo en el ángulo que más le favorezca. Pero esto es clave. ¿Por qué? Porque alude al corazón. Es decir, la Biblia dice que en el corazón, bueno, no lo dice como tal, pero entendemos por la Biblia que el corazón es donde residen los pensamientos, las emociones, la voluntad y el intelecto. El salmista dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y el corazón, hermanos, nadie lo puede ver. Solo Dios sabe lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Nosotros podemos ver reflejos de lo que hay en el corazón, sí, eso sí. Pero no sabemos exactamente qué hay en el corazón de cada persona. Yo no lo sé, ¿tú sí? Eso lo sabe Dios, como si Dios pudiera abrir con un bisturí y revisar y decir, bueno, no hace falta que haga eso el Señor. No hace falta, Él sabe todas las cosas. Pero estoy dando una idea. Y nosotros, hermanos, podemos ver reflejos de lo que hay en el corazón. Por eso el Señor dijo que de la abundancia del corazón, de esa abundancia de lo que hay en el corazón de alguien, es lo que va indudablemente a reflejar. Si en el corazón de alguien hay amargura, ¿qué es lo que va a reflejar? Ahora, Dios sabe por qué hay esa amargura. A veces no sabemos el trasfondo de una persona y nos volvemos jueces. Y decimos, es que está amargado, es que está amargada, gracias, hermano Rogelio. Si se oye ahí eco, díganos, y el hermano gracias está ahí apoyando. Si se oye bien, díganle, está bien. No sabemos, hermanos, lo que hay en el corazón. A veces nos volvemos jueces. Por ejemplo, ¿acordarán ustedes de la mujer de Job? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es lo que nos llama la atención más de la mujer de Job? Varones. Varones presentes. ¿Qué nos llama la atención de la mujer de Job? Que no lo apoyó. Vamos a decirlo así. ¿Sí? No sé si algo más, hermano Dani. Yo más a veces cuando le pide que maldiga. Exacto. ¿Iba a decir algo, hermano Felipe? Lo mismo que mi hermano presenta cuando dice maldice a Dios y muérete. La situación para ambos era muy, muy difícil, no nada más para Job. Y hay veces que la balanza, de acuerdo a nuestra perspectiva, se inclina a favor de alguien. En este caso, varones, a veces decimos Job, el bueno, la mujer, la mala. A veces somos así muy reacios. Y realmente no.
Porque la moneda tiene dos lados y tenemos que ver ambos lados también nosotros. Sin duda, a la que le dolía mucho, y esto me atrevo a decirlo yo, y es algo que yo digo, no lo dice la Biblia, pero me atrevo a decirlo por simplemente ver algunos ángulos. Me atrevo a decir que a la que le dolió más la pérdida de los hijos y de las hijas fue a la esposa de Job. Eso es lo que yo puedo, con todo respeto, decir, pero no tiene que tomarlo usted de que así lo dijo el hermano, así tiene que ser. Es mi percepción muy personal. Y argumentos tengo. Por ejemplo, ¿a quién no, si a la mujer Dios fue formando poco a poco a ese bebé, a ese niño, a esa niña, durante 9 meses? Y luego cuando lo dio a luz, esos dolores de parto no los puede padecer el hombre jamás. Ella sí. Y luego el gozo cuando pudieron ver a ese pequeñito, es algo indescriptible que no sabemos nosotros. Ahora, no estoy diciendo que no sintamos y que no nos emocionemos y que no nos concierne. Entonces, es que lo tengo al revés, para que no llame la atención. Gracias, como quiera. Se vale, hermano, estamos en vivo y todo esto sale, no hay problema. Entonces, por eso son los argumentos. Dicen que en una ocasión los ingenieros en tecnología avanzada inventaron un aparato que ocasionaba ciertas contracciones o dolores asemejando al dolor de parto de una mujer. Y andaban de novedosos muchos, ¿verdad? Diciendo, no, sí, queremos experimentar esos dolores de parto que la mujer padece. A veces somos muy bromistas los varones, nos hacen una cirugía y queremos equipararlo al dolor que padece una dama cuando está dando a luz. No es cierto, somos escandalosos. No sabemos. Pero querían saber. Y se conectaban a ese aparato y se doblaban y se retorcían de dolor y decían, oh, sí, duele mucho. Qué valientes son las mujeres. Pero no pueden, hermanas, no pueden, hermanos, saber qué dolor padece entre el hombre y la mujer cuando van a dar a luz, obviamente. Decía el hermano Ronnie Smith, en un campamento allá en Río Escondido, que precisamente él quería saber cómo sentir esos dolores de parto. Y le dijo a su esposa, ¿cómo se siente? ¿Qué tanto duele? Del 1 al 10. Y ella dijo, pues fácil. Y dijo, tómate los labios, aquí estos labios, y jálatelos un poquito hacia enfrente y aplástalo lo más fuerte que puedas, pero fuerte. Y el hermano dice que lo hizo. Y los aplastaba sus labios y empezaron a derramarse algunas lágrimas por ahí. Dijo, oh, sí duele, no los sueltes, ahora háztelos así. Con esto le estaba dando a entender que es imposible, jamás vamos a saber nosotros qué dolor padece una mujer cuando da a luz. Jamás, hermanos. Por eso creo que a la mujer de Job le dolieron más sus hijas y sus hijos. ¿Batalló? Porque en un día, ¿quién está preparado para que en un día sucedan todas esas cosas? Te vas medio preparando, entiéndalo de esa forma, cuando la persona está enferma, cuando cae al hospital, cuando llega al hospital, mejor dicho, disculpen si utilizo a veces frases muy norteñas, cuando llega al hospital, cuando sabemos que la situación, y de una forma se va preparando la persona, pero cuando cae de pico, a eso se le llama un shock, ¿sí? Cuando cae de pico, una gráfica, ¡pah! Ese es un shock. Y de ahí vienen muchos problemas. Entonces, imagínense el shock para Job, ¿sí? Pero para ella, sus hijos, sus hijas. Díganme si no le dolió. Díganme si no le pudo ver a su esposo ahí lleno de llagas, rascándose con un tiesto. Díganme si no le dolió ver a su esposo siendo juzgado y criticado por sus supuestos amigos. Emocionalmente ella carga muchas cosas, ¿sí o no? Varones, ¿sí o no? La esposa carga muchas cosas emocionalmente y pensamos que ni sienten.
Y llegó un punto de desesperación de ella y le dijo estas palabras. No debió haberlas dicho, no debió haberlas dicho definitivamente. Pero tú y yo, ¿cuántas veces no decimos con nuestras actitudes cosas que van en contra de Dios? Y aún así Él nos perdona. Y aún así Él nos ama. Y nos entiende porque dice, ya topaste, por eso estás así. Pero te entiendo. Entonces, hermanos, a veces somos nomás que vemos de un lado. El corazón, hermanos, el corazón. Por eso este versículo es clave. ¿Cómo está tu corazón? Si una persona tiene mucho rencor, nos va a dar destellos de ese corazón. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver. Ya aclaré, no sabemos el trasfondo, solo Dios lo sabe. Ya aclaré. Hay personas que vivieron una infancia muy traumática, hermanos, y eso lo han llevado a través de la vida y lo han proyectado y lo siguen proyectando aún. No vamos a juzgarles. Hay personas que han pasado por violencia física. Se dice que cuando una persona comete una violación es porque muy probablemente padeció de lo mismo. Es lo que más o menos se dice. Entonces, pero tengamos cuidado. El corazón es muy importante. Por eso dice aquí el versículo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y eso apela al corazón porque nos está hablando de una actitud. ¿Cuál es la actitud de cada uno de nosotros para poder servir a Dios, para poder emprender, para poder avanzar? ¿Qué corazón quiere Dios? Un corazón humillado, humilde, un corazón humilde, humillado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo está tu corazón ahorita, hermana, hermano? ¿Humilde? ¿O requieres que a veces Dios tenga que humillarnos? A veces sucede, ¿eh? Y no necesariamente que Dios quiera humillarnos, sino que nuestras mismas acciones nos llevan a cavar un pozo de desesperación, porque, hermanos, a veces es el resultado de nuestras acciones que nos llevan a estar en una situación muy triste, muy lamentable. Acuérdense, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra y a su cosecha. Entonces no le echemos la culpa a Dios. Dios me está humillando. No necesariamente. Sí, no necesariamente. Sí, Dios permite en su voluntad permisiva algunas circunstancias que nos lleven a entender, oye, qué soberbio eres. Y necesitas bajarle un poquito a ese corazón rebelde, orgulloso. Y Dios permite que a veces toquemos fondo para de ahí enseñarnos que el orgullo y la jactancia y la soberbia no nos llevan por un buen camino. Mejor, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él los va a exaltar, nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Hay corazones que están orgullosos todavía y todavía es tiempo de que siguen así. La pregunta es ¿cuándo vamos a soltar esos corazones y nos volvemos al corazón de Cristo humilde? Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso, complételo, para que no les dé sueño, y humilde de corazón. Bien, hermanos, ¿quién lo dice de memoria? Adelante, tenemos a la hermana Roble y enseguida Héctor. Gracias a Dios. Dice en 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Muy bien, hermana. Ahora sí, Héctor. 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Muy bien. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará. Y para que Él los exalte, cuando fuere tiempo. Bien, hermanos, de memoria todos y de pie para que no nos gane el cansancio. Sergio, a tu voz. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
Bien, hermanos, pueden sentarse. Muchas gracias. Hermanos, estamos hablando de un tema muy importante y que debemos de insistir constantemente dentro de la congregación, a lo menos de esta congregación, Iglesia Bautista Jesús es el Camino, porque queremos trabajar, hacer las cosas a la forma de Dios y no a la forma de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Porque somos obreros y obreras del Señor, por eso estamos acá. Miren, nos han dado el título de hijos e hijas de Dios, amén. Yo soy un hijo de Dios. Nos han dado el título de soldados de Jesucristo, amén. Nos han dado el título de obreros, siervos, siervas, maestros, maestras. Nos ha dado el título de diferentes formas que al final todo se concentra en un mismo punto, dar la gloria a Dios. ¿Sí? Y es por eso que estamos aprendiendo, hermanos. En cuestión del tema, la importancia de los dones, otra vez, espirituales. Romanos capítulo 8, ¿en cuál nos quedamos? Ahora, quiero decirles que Romanos capítulo 12, disculpen. Hemos estado viendo los dones espirituales, pero no hemos terminado de entender los dones espirituales. Yo no lo termino de entender, ¿usted sí? Podemos quedarnos un año si quieren y no vamos a entender absolutamente todo, pero sí se nos va a quedar algo importante. ¿Ya sabes cuál es tu don, hermano? ¿Ya estás trabajando en él? ¿Qué te falta para pulirlo? Alguien que me diga dónde puedes aprender mejor el don espiritual que Dios te ha dado. Ese don. ¿Dónde? Perdón, me chocaron. ¿La hermana Marta dijo él? Practicarlo, ok. ¿Alguien más dijo acá? En su palabra. ¿Dónde más lo puedo poner a la práctica, hermanos? Queremos algo así de que, órale, ya estamos listos. ¿Qué más? Sí, practicarlo. Sí, su palabra. ¿Pero dónde? En la propia iglesia local. Aquí, hermanos, es donde tenemos que echar mano del don que Dios nos ha dado. ¿Y cómo lo voy a descubrir? Si no me involucro, si no busco servir, si no busco aprender, si no busco practicar, pues hermanos, entonces esto se va a quedar ahí nomás que encajonado, perdiéndonos múltiples bendiciones de parte de Dios, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y no habla del dinero solamente, ¿eh? Habla de dar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros talentos, el don que Dios me ha dado. Es nuestro, sí, pero me lo dio el Señor. ¡Qué bendición, hermanos! Ese himnólogo que compuso Placer verdadero es servir al Señor, tenía una plena convicción de que ciertamente era un placer servir al Señor. ¿Qué placer tienes tú para servir al Señor? ¿Te da placer servir al Señor? Porque dice el himnólogo, no hay obra más noble. Dígalo con confianza, ni paga mejor. ¿Por qué paga bien Dios, hermano Francisco? ¿Por qué paga bien Dios? Ayúdele, hermana Luz. Porque en primer lugar tenemos un Dios misericordioso. Amén. Dios que no ve nuestras faltas. Amén. Que a su tiempo nos ayuda a seguir su camino. Perfecto. Por eso y más, Dios paga bien. No nos paga conforme a nuestras iniquidades. De ahí ya estamos de gane. Sí, de ahí ya estamos de gane. Él es misericordioso y Él es amplio en perdonar. Vean, amplio. Tú y yo a veces no perdonamos. O nos cuesta. Pero Él es el Dios de las oportunidades, ¿sí sabías? De una, de dos, de tres, de más oportunidades. ¿Cuántas quieres? Él es amplio en perdonar. Y busca que tu corazón y mi corazón sea un corazón humilde. Humilde, hermanos. Es la gran diferencia. Entonces, en los dones espirituales, hermanos, ese don que Dios nos ha dado, hay que usarlo, sí, hay que aprenderlo. ¿Dónde? En la iglesia. Desarrollarlo en la iglesia. Vean Romanos capítulo 12. Nos quedamos en el don de... Gracias. Ese. Terminamos el anterior, el que reparte con liberalidad. Hermanos, falta mucho camino de hablar de los dones anteriores. Pero por la premura vamos avanzando. Y dice en Romanos capítulo 12, la última parte, el que preside con solicitud, un don importante. Es decir, vemos que
está el don que se va a usar conforme a la medida de la fe, es decir, de servicio, el que enseña, el que exhorta, el que reparte y ahora el que preside. ¿Y esto qué quiere decir? El don de presidir. De acuerdo al diccionario, presidir es aquel que tiene un lugar importante o que tiene un lugar de mayor autoridad en una asamblea. El que preside es un director, un dirigente, un gobernante, un mandatario, un jefe, es cabeza, es autoridad, es un guía, es un árbitro, etcétera, etcétera, etcétera. El que preside, de acuerdo al diccionario. El significado bíblico también, de acuerdo al diccionario, es aquel, el que preside, es aquel que guía, encabeza, cuida a un grupo o a una iglesia, no con autoridad jerárquica, sino como un liderazgo de servicio que se pone delante para dirigir, para enseñar, para edificar, inspirando a otros, ¿sí?, a colaborar armoniosamente. También no es solamente aquel que da órdenes, sino aquel que guía, que protege y provee orden con un propósito definido y una voluntad de servir. Eso es lo que nos dice en cuanto a una definición de presidir, pero dice el que preside con solicitud, es decir, presto, como dice Efesios capítulo 4, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la fe o de la paz. De la paz. ¿Sí? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? O de la fe. A ver, busquen Efesios 4, hermanos, porque ya vamos ahí torciendo las escrituras. En el vínculo de la paz, si no me equivoco. Si no, corríjanme. Efesios 4, si no me equivoco, es el 2. Y al que lo tenga, a forma de esgrima lo dice. Gracias, ahí está. Solícitos, es prontos, prestos, con actitud, con humildad, hermanos, solícitos en guardar el espíritu en el vínculo de la paz, así dice, ¿verdad? Ok, hermanos, de tal forma que esto es lo que quiere decir con presidir con solicitud. Es alguien que tiene ese don que Dios le ha dado. Pero interesante es ver esto. Los dones, hablamos la semana pasada que tienen que considerarse varios aspectos, el amor, la paciencia, la diligencia, etcétera, etcétera. Recordarán un poquito. Lo mismo para este don de presidir. Pero quisiera que llamar su atención a algo. Vean, sin perder el enfoque, 1 Corintios capítulo 12. Ahí está enseguida. ¿Qué quiero señalar con esto, hermanos? Que para que nosotros podamos ir entendiendo la importancia de los dones espirituales, es muy importante entender lo que dice también 1 Corintios capítulo 12 en cuanto a el contexto de Romanos 12, 4 y 5. Por ejemplo, hermano Daniel, Romanos 12, 4 y hermana Emily, Romanos 12, 5. Escuchamos con atención. Ahora bien, hay diversidad de dones. Perdón, hermano, disculpe, no me expliqué bien. Hermano Dani, Romanos 12, 4 y hermana Emily, Romanos 12, pero verso 5. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo, todos miembros los unos de los otros. Amén. Nótense, por favor, que está hablando de miembros de un cuerpo. De eso está hablando, ¿sí? Ahora sí, nos vamos a Corintios. Y voy a leer para que ustedes me sigan con su vista si son tan amables. No quiero, hermanos,
Dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Número 1, no seamos negligentes, no ignoremos esto. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándonos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Eso era en otro tiempo, alejados de Dios. ¿Sí? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, ¿cómo es? Es el mismo, no cambia, es el mismo. Él es inmutable, es un atributo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es para provecho. Dice la Biblia, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. ¿Según quién? Según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones, ¿de qué cosa, hermanos? De sanidades por el mismo Espíritu. Paréntesis. Estos dones ya no están vigentes. El don de sanidad, entiéndase de una vez, hermanos, no hay indicios en la palabra de Dios que estos dones estén vigentes. El don de sanidad. Yo creo que Dios tiene poder para sanar a una persona conforme a su voluntad. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Conforme a tu voluntad. Si Él quiere resucitar a alguien, ¿lo puede hacer o no? Él lo puede hacer conforme a su voluntad. Lo hizo con Lázaro. Lo hizo varias veces. Aún Él mismo resucitó. Él tiene todo poder, toda autoridad, hermanos, pero muchas personas confunden esto y lo quieren aplicar y decir que hoy hay un tiempo de sanidades desmedidas o según sus percepciones, sin juzgarles, pues. Pero creo que la Biblia es muy clara al respecto. Hay personas que dicen, es que no te sanó Dios porque tú no tienes fe. Y yo tengo el don de sanidad. Y yo te diría, si tienes el don de sanidad, ve a la 25, por favor. Ve a la 4, por favor. Ve al civil, por favor. Y hay cantidad de gente que está sufriendo en un hospital. Ve y según tú, ¿por qué no lo sanas? Es inconstante ese pensamiento. Yo sé que Dios puede sanar a una persona conforme a su voluntad. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré y conforme a su voluntad. Entonces yo no dudo del poder de Dios, entiéndase bien, hermanos, pero estos dones ya no están. Como cuando Pedro y Juan iban al templo y vieron el templo ahí llamado La Hermosa, vieron a un hombre que estaba cojo de nacimiento, ¿verdad? Y sí, estoy bien. Y él pedía ayuda. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Eso fue un milagro de sanidad. ¿Quién lo hizo? A ver, ¿quién lo hizo, hermana Juanita? Exacto. Lo hizo Dios por medio de. Pero tengamos cuidado. Ok, hermanos. Entendiendo ese punto, que son dones que ya no existen, pero que... Una vez, ahí cuando yo estaba en la iglesia, un esposo de una maestra llegó, porque él padecía de la columna, y llegó que ella estaba sano, pero después lo veíamos igual. Claro. Entonces, ¿dónde está la sanidad que le hizo Dios? Claro. Él llegó bien contento porque ella estaba sana, como que había ido a alguna parte, no sé, alguna iglesia o otra, ¿verdad? Porque Claro. ellos eran bautistas, pero me imagino yo que el hermano fue a otra parte de una invitación, yo creo, y
Y Sí. llegó el que ya estaba sano y después lo veíamos igual. Exacto, es que posiblemente fue con el apóstol Rogelio. Creo, hermano, o sea, es la Es mi amigo. emoción, me imagino yo, que es la emoción Y- o sea, que trabaja tu mente. Y es la buena fe de la gente. La gente, hermanos, imagínense, si usted tiene un problema de salud y me dicen que allá me pueden ayudar, ¿tú no irías allá? Digo, con ese deseo de que te ayuden de ese dolor, de ese cáncer, de esa... Pues irías. Ahora, no estoy diciendo que vayan, entienda, lo estoy dando un ejemplo. ¿Sí? Es como hace años en la Monumental Monterrey, un profeta o apóstol llamado Emerson, me acuerdo mucho porque había una marca de televisión, Emerson, y por eso no se me olvida, Emerson llegó a la Monumental Monterrey y en aquellos años Telediario estaba muy fuerte todavía y decían, vamos a grabar el evento de sanidad más grande aquí en Monterrey y toda la gente con necesidades físicas fueron ahí a la Monumental, lo televisaron, hermanos, sí lo televisaron y el cuadro, imaginen este cuadro televisado, y ahí está, búsquenlo. Pusieron ahí en el centro de la plataforma a unas 15 personas más o menos. Esas 15 personas, todas tenían el mismo problema. ¿Cuál era? Que tenían un pie más corto que el otro. Ese era el problema que tenían todos ahí sentados. Y luego él decía, vean incrédulos, como si tengo el poder con Dios y etcétera, para que sanen. Acerquen la cámara, decía él, y la cámara ahí apuntando a los pies, y después de orar y decir algunas palabras y reclamar a veces a Dios, no somos quien. Vean ustedes cómo va creciendo, va creciendo, va creciendo, y se emparejaba y se miraba en la tele. ¿Y cuál era la algarabía? La gente contenta, la gente ansiosa, vinieron de la independencia, vinieron porque tenían problemas de salud, mucha gente, tenían fe, vamos a decirlo así. Y luego así se siguió y con el último, el penúltimo, el antepenúltimo, hizo lo mismo. Vean, vean, vean. ¿Y saben qué sucedió en cámara? Vean cómo va creciendo, se pasó, se pasó. Se pasó. Vamos a orar al Señor y otra vez y lo regresó. Hermanos, cuando Dios hace algo, lo hace bien. Y Dios se va a interesar más en la sanidad espiritual de la persona, porque si esa persona muere sin Cristo, irremediablemente va al infierno. Primero lo va a sanar espiritualmente si quiere la persona. Si hay arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Y lo demás puede ser que Dios lo sane también. Pablo, dice que en la Biblia él tenía un problema, no lo dice que tenía el problema, tenía ¿cómo lo describe, hermanos, ayúdenme? Él decía un aguijón en mi carne. Algunos dicen que era un miembro, algunos dicen que era, ¿quién era el que le causaba males? Alejandro, el calderero. Algunos dicen que era X persona, otros dicen que era la ceguera que él tenía cuando en el camino a Damasco. En fin, dicen muchas cosas, pero tenía un problema en su carne, una enfermedad, algunos dicen. Y él dice, le he rogado al Señor, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces le he rogado que lo quite de mí? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le rogó? 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, que me sane. ¿Y qué le dijo el Señor, Héctor? Bástate mi gracia, porque mi poder, noten, se perfecciona en tu debilidad. Y él entendió, cuando soy débil en el Señor, soy fuerte. ¿Ven la diferencia, pues? Entonces, el don espero que quede claro, hermanos, no van a pensar otra cosa, ni estamos juzgando a nadie, es lo que se ve. Dice, al otro, versículo 10, hacer milagros o lo mismo. A otro, profecía, es predicar. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, ¿qué dice? Interpretación de lenguas. Ya no está vigente, hermanos. Ya no. Las lenguas en un tiempo lo fueron. Hoy no. Hermanos, yo conozco y tengo amistades que tienen otro pensamiento y yo los respeto.
Lo respeto, sus formas, sus creencias, su doctrina. ¿Sí? No tengo conflicto con eso. Es su decisión. ¿Sí me entienden? Yo no puedo cambiar el pensamiento de nadie, ni la creencia de nadie. Yo tengo que apegarme a lo que la palabra me enseña a mí y darme cuenta, yo Manolo, de que esto ya no está vigente, el don de lenguas. Hoy actualmente el hablar lenguas son idiomas, hermanos, como lo dice la palabra de Dios. Yo no sé hablar inglés. Si alguien viene y habla en ruso, ¿quién le va a entender aquí? Nadie. ¿Qué necesita? Dice la Biblia. Alguien que lo interprete. Y si no hay quien lo interprete, ¿qué le vamos a decir al ruso? Que se calle mejor, porque no podemos recibir edificación. Porque no le entiendo nada. Entonces, a eso es. Y hay muchos versículos que apoyan esto, hermanos. No es algo que el Espíritu Santo y se manifieste y como una segunda unción y que para que yo tenga completa la salvación, que la salvación es en Cristo, es por fe y no se pierde, ¿sí? Que el que yo tenga que hablar de repente en un idioma que ni siquiera yo sé que estoy hablando, aunque digan, es que por el Espíritu dice misterios. No, no es cierto, o sea, porque la Biblia no me enseña eso, no puedo hacer eso. No lo puedo hacer. Y no es falta de fe. Porque la fe apela más a la convicción. Y la fe es creerle a Dios en lugar de creerle a un líder como, vamos a ponerle el profeta Eduardo. ¿Sí? O sea, yo prefiero creerle a Dios. Amén. Bien. Pero todas estas cosas, versículo 11, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora sí, el meollo de este asunto, hermanos. Lean el versículo 12. A ver si están atentos. Léanlo. Sí notaron que le dice ahí, porque así como el cuerpo humano es uno y tiene ¿cuántos miembros? Muchos miembros, tiene muchos miembros. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Estamos hablando del cuerpo humano, sí, es una comparación. Y dice también la Biblia, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, lo enfatiza. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos o esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, hermanos. Error tremendo pensar que el cuerpo es un solo miembro. El cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos? Muchos. Hermano, esta comparación la está haciendo por la iglesia. Por la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Cristo es la cabeza, es el cuerpo. Amén. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, además el cuerpo no es uno solo, sino muchos. Ojo, hermanos, por favor. El texto, alguien que me lo diga valientemente de memoria. Que se ponga en pie y lo diga de memoria. Cuando fuere tiempo. Sí, miren, ahora no dice exactamente esto aquí, pero estamos apelando al corazón. ¿Sí? Otra vez, a la humildad, a la actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Con qué corazón estamos haciendo las cosas? ¿O para quién? Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Pregunta, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído, hermanos?
Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato, hermanos? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. O sea, yo no lo decido, ni tú lo decides. Él lo quiso así, hermanos. Me hago una pregunta. ¿Por qué Dios me pone ahorita al frente como pastor? ¿Y sabes cuál es la respuesta que veo yo rotundamente? ¿Por qué lo quiso? Si tú me preguntas, ¿querías ser pastor? ¿Cuál sería la respuesta? Algunos he platicado. No. Hermano, pero ¿por qué? O sea, está negando la fe del Señor. Usted está diciendo que no quería ser pastor. No, no quería ser pastor. ¿Sí? Y tengo un pleito casado con mi mamá. Digo, si lo quieres ver así. Porque recuerdo, hermanas, noten esto, hermanas, por favor. Recuerdo que hace algunos años, predicando el hermano Kiko en una iglesia, no sé si fue la Vivienda Popular, y muy al estilo del hermano Kiko, directo, ya lo conocemos. Los que lo conocemos entendemos muchas cosas del hermano Kiko. Los que no lo conocen les cae muy mal, ¿verdad? Pero yo lo conozco. Sí. Y en aquel entonces me caía mal, ¿verdad? Y decía el hermano Kiko, a ver, hermanas, aquí presentes, ¿cuántas de ustedes darían a sus hijos para que sirvan a Dios? De ahí el pleito casado con mamá. Pues no se levanta la mano la hermana Benita y dice, yo lo entrego al Señor. Y yo estando atrás, apenas empezaba yo en la vida cristiana, a empujones casi como que iba y no iba. Y dije, no, yo ya empecé a tener un problema ahí. Y dije, saliendo lo arreglamos, sí o sí. Y sí, saliendo de ahí de la iglesia, le dije, a ver, mamá, venga para acá. ¿Cómo usted opina algo que yo no quiero? ¿Por qué usted me ofrece a Dios y me entrega a Dios si yo soy el que decido? ¿Saben qué me contestó? Hermanas, mamás, sean firmes. Dijo ella, yo no sé nada, yo ya te entregué al Señor. Así fue su respuesta. Hoy en día puedo decir que me como esas palabras que le dije. La oración, hermanas, tiene poder. Oren, solo oren al Señor y Él acomoda las cosas como Él quiere. Y por la gracia de Dios aquí estamos. Pura gracia de Dios. Y las oraciones de mi mamá. Bien, hermanos. Entonces, dice versículo 22. 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, noten, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿qué dice Dios? ¿Cómo son? Son los más necesarios. Noten, hermanos, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más. ¿Por qué, hermanos? Por la actitud humilde. Esos que no quieren brillar para ser reconocidos por nadie, sino que solamente saben que sirven a un Dios soberano. Y que a pesar de las vicisitudes, las ofensas, de las pruebas, aferrándose a los pies de su Señor, como aquella mujer que abrazaba sus pies y los enjugaba con un frasco de alabastro. Hermanos, aquellos miembros del cuerpo que parecen ser más débiles, en realidad son los más fuertes y los más necesarios. Amén. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Sigue diciendo
porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, obviamente, para que no haya qué cosa. Ay, hermanos, tantos pleitos que hay por que no somos humildes. Tantos problemas se pueden evitar en una congregación si tuviéramos amor los unos a los otros. Si dejáramos que Él crezca y que yo mengüe, qué bendición, amén. Es diferente. No, pero como buenos mexicanos, si Él va a sobresalir, yo lo jalo y para que Él no suba. Y al final, hermanos, esos ámbitos se dan en muchas áreas, fuera de las iglesias. No sé si en los trabajos de Héctor se da eso también. ¿Sí? Y nadie va a prosperar ahí porque apenas va subiendo, jálalo. Y luego jálalo. Digo, estoy hablando en un término así. En la iglesia no es que seamos más ni menos, somos siervos e inútiles. Pero hay veces que ni nos toleramos. No, si yo no hago eso, nadie lo va a hacer como yo. ¿Te das cuenta? Si yo no estoy presente, no va a funcionar las cosas. Si yo como pastor no vengo, pues esto se va a detener. Dígame cómo está el corazón ahí, en una sola palabra. ¿Cómo está el corazón de quien piensa así? Orgulloso, soberbio, jactancioso. No, y por eso hay muchas desavenencias, hermanos, en las iglesias, porque no estamos dispuestos a amarnos, a perdonarnos, a sobrellevarnos, a sufrir el agravio, pues, hermanos. No estamos dispuestos a hacerlo. Y queremos servir al Señor. El don de presidir, hermanos, es muy interesante. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, ¿qué dice la palabra del Señor? Por favor, hermanos, ¿qué dice? Versículo 25, ahí estoy. Sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. Cuando alguien te dice, hermano, ora por mí, porque estoy pasando por una prueba, ¿qué tienes que hacer tú, mi hermano? ¿Qué tienes que hacer? Ora por él. No lo pases por alto y digas, me acuerdo que me había dicho que orara. ¿Por qué me dijo que orara? Anota si se te olvida. Pero hay que preocuparnos los unos por los otros. De manera, este lo leen ustedes. 26, por favor. ¿Y esta es una realidad palpable dentro de las iglesias, hermanos? ¿Sí o no? Muchas veces no. Muchas veces no. Muchas veces solo lo decimos, pero no lo apreciamos y no lo tomamos en cuenta. Muchas veces no, hermanos. Si un miembro, ¿sí?, padece, debería el deber ser que todos los miembros nos duela, hermanos, ¿sí o no? Porque si tú te das un martillazo en este dedo, ¿cuál es la reacción del cuerpo? Duele. Y duele fuerte, y más en tiempo de frío que te das un portazo, un golpe. En acción, ¿qué hace el cuerpo? Cuando te das un martillazo, ¿qué sucede? Llega la mano, ¿sí? Y empieza a frotar, a dar calorcito. ¿Quién más entra en acción? La boca. ¿Sí o no? ¿Quién más entra en acción? Salivita. ¿Sí? ¿Quién más entra en acción, hermanos? Muchas veces, ¿sabes qué? Entran las piernas. Los brazos. Y dándose calorcito. Sobándose. Sí, gracias por explicarlo, porque hasta los ojos dije, ¿cómo me lo quito y me tallo? Pero no, llora, porque el llorar es algo muy bueno. Sí, hermanos, el llorar, nunca le digas a alguien no llores.
Y más cuando está sufriendo. Disipa, alivia. Entra todo el cuerpo, hermanos, todo el cuerpo. Pero imagínate, te das un martillazo y ya te quedas ahí y te jaló. Yo no hago eso. Sería muy insensible. Yo tengo que entrar en acción, hermanos. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Eso es bueno, hermanos. ¿O no les daría gusto ver que, a ver, vamos a un ejemplo, decir ya no, en el tiempo es clave, que el hermano Rogelio prosperara en todos los aspectos, ¿sí? ¿En qué quiere mejorar? ¿En qué aspecto? ¿Un aspecto económico? Es un ejemplo, ¿ah? Bueno, confesó, pero vamos a forzarlo. Imagínense que el hermano se ganó la casa del TEC. Sí, ya lo perdimos para empezar. Muchos dicen que el dinero no cambia y créelo, créelo. Dice mi mamá que el amor y el dinero no se pueden esconder. Y cambia porque cambia. Necesitas tener mucha templanza en el Señor. Porque también conozco personas que sí tienen los recursos y no han perdido el piso. Sí hay. Sí los hay. Pero hay quien no tuvo nada y cuando tiene todo, cambia. Supongamos, pero que le va bien. ¿Por qué no gozarnos en ese aspecto? ¿Verdad que sí? Si le va bien en algo, ¿por qué no alegrarnos? Si la familia está bien, ¿por qué no alegrarnos? ¿Sí, hermanos? Pero hay veces que no, porque su familia está muy bien y la mía no. Ah, ¿y qué hay ahí entonces, hermanos? Alguna vez alguien me dijo, no fue nadie de aquí, sí, aclaro, ¿por qué tu familia todos van a la iglesia? Pero en una forma de queja, ¿eh? No era una forma así de que estaba contenta la persona. No, ¿por qué todos sí? Pues ahí va toda tu familia. Y luego te casas con Dulce y se unieron los Collazo con los García y luego no sé qué y no sé. Hermanos, ¿qué la Biblia no dice? Cree en el Señor Jesucristo y sé salvo tú. Es una promesa de Dios que yo no puedo detener. Amén. No lo puedo detener. Y es lo que Dios quiere. Y si a Él le place, ¿quién soy yo para detenerlo? ¿Se dan cuenta? Y para mí es una bendición que la familia venga a la iglesia. Y aún faltan otros que el Señor ha de traer con cuerdas de amor y oramos para que eso suceda. Porque qué bendición estar toda la familia aquí, hermanos. Por eso dispensen, me dicen allá en el rancho. Cuando hay el culto de fin de año, yo entiendo que a veces no se puede, eso yo sí lo entiendo. Yo entiendo que hay causas de fuerza mayor que nos impiden asistir esos días. Yo lo entiendo, hermanos, yo lo entiendo. Y si Dios lo entiende, está en paz, está tranquilo, ¿sí? Pero sabes que cuando está el fin de año, yo prefiero estar en este lugar, orando por mi familia, dándole gracias al Señor por este año que me fue bueno, malo y de todo hubo, pero la gracia de Dios con nosotros. Prefiero estar orando por mi familia, por mi hermano Eleazar, para que Dios lo acerque, por mi papá biológico, Atilano, que Dios lo tenga misericordia de él, por mis hermanas, empiezo a orar por ellos. Prefiero estar orando aquí mientras todos están festejando y los cohetes y el ambiente y yo prefiero estar orando y dime lo que quieras, si soy un religioso, lo que tú quieras, prefiero estar aquí porque mejor es estar en un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y recibir el año, como Dios me dice, orando, Señor, que este año yo pueda hacerte fiel, que este año pueda dar testimonio, que este año pueda amar a mi esposa más, a mis hijos, a la iglesia. Yo prefiero hacer eso, porque es mi decisión. Y ya si después terminamos y puedo ir a saludar a la familia, lo hago con mucho gusto. Pero esa es mi decisión. Ojo, a nadie les vamos a obligar.
simplemente la invitación queda abierta. Insisto, hay veces que no es posible por alguna salida, por alguna circunstancia, a veces así sucede, hermanos. No vamos a juzgarnos, ¿sí? Solo cada quien mida en base a las circunstancias que se van dando. Hay veces que en la familia están peleando, hay veces que están tomando. Digo, yo no me reúno así ya. Ya dejé de reunirme con familiares que están tomando, bailando en épocas de Navidad. Hermanos, saben a lo que me refiero, ¿no? Es mi convicción, yo no tengo nada que hacer ahí. Oye, que la posada, hermano. Ándeles. La posada. Pues es tu decisión. Si ves, ve por el regalo que te van a dar y la botanita que te dan y vámonos. Bueno, es mi punto de vista, pero si te quedas al baile, si te quedas al ambiente, si te quedas es tu decisión. Acuérdense, no se rompan la cabeza. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. De ahí concluye, si te edifica, hazlo. Si te conviene, hazlo. Pero si ves que ni la una ni la otra, ¿para qué nos quedamos en un lugar, hermanos, donde no estamos a gusto? Porque predicaba el hermano Oscar. Y cuidado con lo que contestan, ¿eh? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Cuidado con lo que contestan. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Eso fue el miércoles. Buen mensaje, gracias al Señor. Y no les digo más porque hay una continuación de los miércoles para que puedan asistir. Bien, hermanos, terminamos. El don de presidir es muy amplio y solo dejo como base Jesús, el mejor ejemplo. Debe de haber pastores, Jesús como líder, pastores como líderes, hermanos como líderes, y de ahí es donde vamos a ir desglosando un poco más el don de presidir, el que preside con solicitud. Prefiero que nos lleve tiempo, pero que nos quede claro quién o cómo debe de ser aquel hermano o hermana que tenga el don que Dios da de presidir. Amén, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a invitar a los grupos para que suban y vamos a tocar el timbre. Si quieren ponerse de pie,